Bienvenidos a Tres Respuestas, un espacio de conversación, de diálogo y de propuestas. Hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de Daniel Sobato, uno de los expertos más reconocidos a nivel mundial en democracia, elecciones, protección de la institucionalidad y quien ha dirigido el Instituto IDEA ya por un buen número de años y quien ha sido testigo de excepción de muchos de los más importantes procesos políticos y electorales en América Latina. El doctor Sobato tiene varios doctorados, tiene una maestría también en la Escuela Kennedy y la Universidad de Harvard, es abogado, experto en relaciones internacionales y derecho internacional, pero como lo dije anteriormente, es un veterano, a pesar de que sigue lleno de juventud en lo que tiene que ver con la protección de los procesos electorales en el mundo. Apreciado Daniel, muchas gracias por estar en Tres Respuestas. Presidente, muchísimas gracias. Un placer y un honor poder acompañarlo en su programa. Bueno, yo normalmente siempre empiezo con una pregunta a nuestros invitados y aquí lo digo de manera clara. ¿Quién es Daniel Sobato y cómo ha sido toda esta trayectoria de vida para ser quien eres hoy y ser ese referente también en el mundo académico y en el mundo del análisis y de la protección de los procesos electorales y de la democracia en el mundo? Presidente, es muy peligroso preguntarle a un argentino cómo se define, ¿no? Usted sabe que nos tenemos una tendencia, pero fuera de la broma, yo me considero una persona que ha dedicado su vida entera, su padre ha sido testigo porque tuve el privilegio de conocerle, de dedicarme toda mi vida a fortalecer y tratar de mejorar la democracia en América Latina. Obviamente en todas sus dimensiones. En la primera etapa, ya por los años 80, cuando yo empecé, obviamente el tema eran las transiciones. El tema era cómo cerrábamos el capítulo de las dictaduras y cómo avanzábamos a las democracias. Ahí jugaba un papel muy importante el tema de los derechos humanos, jugaba un papel muy importante el tema de las elecciones que iban permitiendo esta transición. Luego, ya en los 90, el tema fue cómo damos gobernabilidad y gobernanza a estas democracias para que pudieran estar a la altura de los desafíos, de las demandas y de las expectativas de la ciudadanía. Y más recientemente, cómo mejoramos la calidad de estas democracias y cómo las hacemos más resilientes precisamente para que puedan resistir esta ola autoritaria que a nivel global y a nivel regional latinoamericano está arrinconando a muchas de nuestras democracias. Así que me he dedicado toda mi vida, tengo casi 69 años, empecé a los 25 años, llevo 44 años largos dedicados a este tema y me siento muy, por un lado complacido, pero por el otro lado eh, con muchos interrogantes, porque estamos viviendo un punto de inflexión, quizás el más delicado desde el fin de la Guerra Fría. Daniel, una pregunta que me queda siempre presente cuando hablo contigo y que tiene que ver con toda esta trayectoria y con todas las cosas que has podido observar. ¿Hoy sientes que estamos teniendo retrocesos democráticos en América Latina o sientes que la democracia se ha consolidado? Mira, eso es una pregunta que voy a dar una respuesta de lo que yo realmente pienso, pero quiero hacer primero una introducción. Hay un enorme debate hoy en la ciencia política por tres cosas. Primero, porque cuando hablamos de democracia, diferente gente significa diferentes cosas. Uno tiene una versión más mínima, más schumpeteriana, más minimalista, más procedimental, y otros tienen una mirada mucho más, podríamos llamar, de poliarquía, de Robert Dahl, y otros tienen una mirada que no solamente es procedimiento, es también dar resultados. Segundo, porque muchos de los indicadores, índices que utilizamos, no todos están de acuerdo con ellos. Y tercero, porque mientras algunos ponen el énfasis en los retrocesos, otros ponen énfasis en la resiliencia de la democracia. Habiendo dicho esto, yo estoy más cerca de gente como Larry Diamond, que habla de una recesión democrática a nivel global y a nivel latinoamericano. No creo que estemos en una contraola como la que decía mi profesor Huntington.
no creo que hayamos llegado a una contraola democrática de esta tercera ola democrática que empezó en el 74, 75 a nivel mundial y en 1978, 79 en América Latina, pero sí estamos pasando por un momento, para mí, el más delicado, tanto a nivel global como a nivel regional latinoamericano. De acuerdo al índice de The Economist, por noveno año consecutivo, la calidad de la democracia en América Latina ha vuelto a sufrir y de todas las regiones, si bien América Latina sigue siendo la tercera región con mayor número de democracia, es la que mayor déficit, mayor deterioro de democracia ha tenido en el año 2024. Así que yo diría que el momento es un momento muy complejo, muy delicado, pero hay una heterogeneidad de situaciones. Hay democracias que están resistiendo bien y son de buena calidad, Uruguay, por ejemplo. Hay democracias que están más bien estancadas sin perder la condición de democracia. Hay democracias que están sufriendo un deterioro y hay democracias que realmente ya dejaron de ser y fueron a régimen híbrido o directamente a un régimen autoritario. Así que en América Latina, así como hay heterogeneidad económica, también hay heterogeneidad en materia de democracia. El balance general es un balance de mucha preocupación porque además perdimos el consenso regional que habíamos tenido en el 2001 cuando adoptamos la Carta Democrática Interamericana. Daniel, muchas personas se preguntan cómo vamos a hacer para fortalecer la democracia con este auge de populismo, posverdad, polarización, autocracias, autoritarismo y el deseo también de capturar los poderes, que muchas veces lleva a que por esa vía se empiece a consolidar un modelo donde la democracia se vuelve dictocracia y después dictadura. Y obviamente también está en la ecuación el papel que juegan los sistemas electorales. Hoy sientes que los sistemas electorales en América Latina, después de tantos años donde has ayudado a construirlos, están fuertes, están vigorosos, o sientes que están de pronto porosos y permeables que puedan comprometer la transparencia de los procesos de elección de líderes. De nuevo, dividiendo la pregunta. Por un lado, yo vengo hablando del tema de la eficacia. La mayor amenaza a la democracia hoy no está en los viejos autoritarismos del pasado. Ineptos, violadores de los derechos humanos. Ahí tienes a Venezuela, ahí tienes a Nicaragua, ahí tienes a Cuba. Nadie quiere ser eso. Pero hay, por el otro lado, una amenaza que es el de la eficacia. El 53-54% de la ciudadanía en América Latina, según datos del Latinobarómetro últimos, lo que pide es dame resultados, resolveme los problemas. Eso es lo que le está pidiendo a la política y a los gobiernos. Dice el Latinobarómetro, no me importaría, el 53-54%, no me importaría que llegue al gobierno un régimen que no sea plenamente democrático, pero sí que tenga la capacidad de resolverme los problemas. A eso yo le llamo eficacia. Hay un modelo de eficacia. Bukele en El Salvador resolvió el problema de la inseguridad, prioridad uno para la mayoría de los salvadoreños, con un costo político alto. Entonces, yo lo que vengo diciendo es, la democracia tiene que comenzar a encontrar soluciones democráticas a los problemas de la democracia para evitar que el malestar que hoy está instalado en la democracia se convierta en malestar con la democracia. Entonces hay una enorme obligación de parte nuestra, de parte incluso de los gobiernos, de los intelectuales, de las élites, de poder dar respuestas democráticas a los problemas de la democracia para evitar este shortcut, este atajo autoritario. Porque estamos ante un nuevo autoritarismo que corroe a la democracia desde dentro. Y con los sistemas electorales depende del país. Por ejemplo, acabamos de vivir un proceso electoral impecable en Chile. Y uno dice, más allá del nivel brutal de polarización de esa sociedad, de los problemas que tiene, lo electoral funcionó perfecto. Y ambos aceptaron los resultados. Funcionó también bien con todos sus problemas en Ecuador, donde el presidente perdió las 4 preguntas que hizo y las aceptó.
Entonces, hay países donde el sistema electoral sigue funcionando relativamente bien o muy bien. Uruguay es otro ejemplo. Hay otros países donde hay denuncias, que es una nueva tipología de los problemas electorales, denuncias anticipadas de fraude. Esto no lo habíamos visto nunca. Uno denunciaba fraude después, pero ahora, un año antes, dice, si pierdo, es porque me hicieron fraude. Ese negacionismo electoral de negarse a aceptar los resultados, o si perdí es porque me hicieron fraude, o descalificar a los organismos electorales, sí es un tema que se ha instalado lamentablemente en varios países de América Latina, y es a lo cual le tenemos que dar resultado. Porque de nuevo, volviendo a la Carta Democrática Interamericana y citándolo a usted, presidente, que dice que es la única región que tiene un instrumento con estas características y que hay que ponerlo en valor, para una verdadera democracia, la legitimidad de origen, además de la de ejercicio, es fundamental. Las autoridades tienen que seguir llegando al poder a través de procesos electorales con integridad, transparente, en el cual los resultados son aceptados. Esa legitimidad de origen es fundamental y los sistemas electorales tienen que garantizar. Y después hay una tercera lectura de los sistemas electorales que no tiene que ver con el tema de la organización electoral, sino cómo convertís votos en escaños. Y ahí yo sí creo que hay que revisar, porque tenemos una crisis de representación mayúscula en la mayoría de nuestros países. Daniel, ya que mencionas esto, podría traer a colación uno de los casos más controversiales hoy en día, que es México. En los años 90, Mario Vargas Llosa estuvo en un foro con Octavio Paz y pronunció aquella frase muy controversial que era señalar a México como la dictadura perfecta. En esas épocas donde el PRI consolidaba todo el poder y obviamente hubo ahí un tire y aflojo intelectual, pero estamos viendo algo peligroso y es, no solamente en México, Morena se ha quedado con el poder ejecutivo, sino que además a través de las autoridades electorales cambiaron la distribución de escaños en el Congreso, donde el número de escaños es muy superior a la representatividad proporcional de los votos. Hacen una reforma constitucional para apoderarse del Poder Judicial, que también ya ha sucedido, y ahora están tramitando también una reforma constitucional para poder adelantar revocatorias del mandato cuando se trata de gobernadores y de alcaldes. ¿Ves a México hoy con preocupación desde el punto de vista de los requisitos que debe tener una genuina democracia? La respuesta es un sí mayúsculo. He venido acompañando el proceso de transición democrática y consolidación democrática en México desde la caída del sistema en 1988 y luego con lo que fue la alternancia en el 2000, etcétera. Yo creo que más allá de los déficits de la democracia mexicana, lo que estamos viendo ahora es extremadamente peligroso. En mi opinión, lo que está haciendo Morena ahora es más peligroso que lo que hacía el PRI antes, porque el PRI sabía que tenía un pecado original y de una manera u otra fue dando reforma tras reforma para ir volviendo más plural el sistema político. Cuando Cedillo pierde por primera vez el PRI la mayoría en la Cámara del Congreso, él es electo en 1994, en 1997, por primera vez el PRI ya no tiene mayoría en campo. Después en el 2000 la alternancia con Fox, repite después Calderón en el 2006, etcétera, etcétera. Ese proceso está ahora marchando en dirección totalmente contraria. México ha dejado de ser una democracia. The Economist lo considera un régimen híbrido. México está acumulando de manera muy peligrosa poder, de manera legítima, como ganó la presidenta Claudia Sheinbaum, y de manera ilegítima, de manera no legal, porque la mayoría que tiene en ambas cámaras del Congreso se la regaló una interpretación totalmente ilegal del Tribunal Electoral que con un cierto porcentaje le terminó dando mayoría calificada en ambas cámaras. Con esa mayoría calificada hizo la reforma judicial, que es un mamarracho jurídico, hizo una elección judicial con tan solo el 13% de participación electoral y por lo tanto debilitó, cerró los órganos
autónomos de control, se apropió de la justicia, tiene el control de ambas cámaras del Congreso y ahora está queriendo a las apuradas sacar una reforma electoral que yo he criticado fuertemente, porque es una reforma electoral que va en el sentido contrario a la historia. Quiere acabar con el pluralismo, quiere debilitar a los organismos electorales, quiere quitarle el financiamiento a los partidos políticos, debilitando obviamente las condiciones de equidad. Es decir, la democracia en México, que ya dejó de existir, está, coincido con el presidente Cedillo en un artículo muy importante que él publicó en Nexo, está pasando por un momento de máxima peligrosidad. Y las elecciones ahora del 2027, las de medio periodo, y el intento de traer el referéndum revocatorio para que coincida con esas elecciones y utilizar a la figura de Claudia Sheinbaum para jalar un resultado electoral es de la máxima peligrosidad. Yo creo que ahí hay que ponerle lupa. ¿Y te preocupa después de esta situación de México, lo que hemos visto, por ejemplo, en las últimas semanas, que fue muy controversial en Costa Rica, donde se quería llevar una votación de desafuero del presidente Chávez para después ponerlo a merced del Tribunal Electoral, para que éste a su vez determinara si ha participado o no en política y poder removerlo a pocos meses de las elecciones? ¿Qué piensas de esos fenómenos, teniendo en cuenta que Costa Rica es una democracia madura, sólida, la conoces muy bien? ¿No crees que a veces esas tentaciones que se están empezando a ver pueden ser también peligrosas frente a la estabilidad en medio de un proceso electoral prácticamente inminente? Hay un pulso muy delicado y muy peligroso en Costa Rica entre el presidente de la República y en su momento el fiscal, y ahora entre el presidente de la República y el Tribunal Supremo Electoral. La petición de levantarle la inmunidad al presidente desde el punto de vista político del lado de la fiscalía no prosperó, no se consiguió la mayoría calificada. Pero ahora hay una nueva solicitud, dice el Tribunal Electoral, porque el presidente está incumpliendo con la normativa que es muy estricta en Costa Rica de lo que puede hacer o no un presidente en ejercicio durante la campaña electoral. Y por el otro lado, el presidente dice, no, yo no estoy haciendo nada incorrecto, la lectura que está haciendo el tribunal. Y ese choque entre el presidente y el tribunal, que es un choque inédito en la historia política costarricense, tiene diferentes lecturas. Los expresidentes costarricenses, todos ellos, han sacado una nota muy crítica de la actitud del presidente Chávez. Y hay otros sectores que están avalando y amparando al presidente Chávez. Yo no tengo toda la base de información para tener una opinión final sobre este tema, pero sí es algo muy inédito en la historia política de esa democracia como la costarricense, donde el Ejecutivo está muy tensionado con el Tribunal Supremo Electoral. Hay que ver cómo se logra salir de esta situación muy delicada. El presidente no puede buscar su reelección, está prohibida la reelección consecutiva en Costa Rica. Hay una candidata del Ejecutivo que está muy bien posicionada en las encuestas, pero más allá del tema electoral, esta tensión entre poderes ojalá busque una solución aceptable, porque estar permanentemente llevando a un presidente ante el Congreso para que le quite la inmunidad me parece que crispa enormemente la situación política de un país. Esto era una democracia donde las elecciones eran prácticamente aburridas y la verdad que ahora se ha complicado en grado extremo. Están también muy próximas las elecciones en Honduras. Y obviamente, como bien lo decías, hay muchas denuncias de fraude, de intentos de fraude, manipulación. Los ojos de la comunidad internacional están encima. Hemos tenido pronunciamientos del Grupo Libertad y Democracia, donde hemos expresado los miembros las preocupaciones por todas las amenazas que han salido también desde el gobierno. ¿Qué se puede hacer por parte de organismos como IDEA, de la comunidad internacional, para evitar que Honduras vuelva a ese terreno de la incertidumbre, de la opacidad en los procesos electorales que en el pasado han traído tanto traumatismo? Lamentablemente la historia electoral de Honduras, yo la conozco porque cuando era director de CAPEL fui allá a mediados de los años 80 y desde ese entonces fui a casi todas sus elecciones, siempre han sido muy, muy controversiales. De hecho, incluso cuando estaba el presidente Juan Orlando Hernández,
su propia reelección muy cuestionada, por un margen también muy cuestionado. Eh, la verdad que la tradición, la historia electoral hondureña es de procesos electorales uno más complejo que el otro, y este no va a ser la excepción. Ahora, yo creo que esta es la madre de todas, porque la verdad es que viene muy, muy complicado. Ahí tenemos pronunciamientos de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, pronunciamientos de la Misión de Observación Electoral de la OEA. Unión Europea y OEA tienen dos misiones muy amplias y vienen advirtiendo, cuidado, 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 porque las condiciones no están dadas para una elección transparente. Vamos a ver qué pasa el domingo. ¿Qué pasa con la logística? Porque las Fuerzas Armadas juegan un papel importante en la distribución del material, etcétera. Vamos a ver qué pasa con el programa de resultados preliminares y vamos a ver qué tan ajustados son esos resultados. Si los resultados son muy ajustados entre la candidata oficialista, Moncada, y uno de los opositores, yo creo que vamos a tener denuncias de fraude y de no aceptación de resultados. Por el contrario, si los resultados son amplios y gana uno de la oposición y a su vez están disponibles antes de la medianoche, entonces creo que eso podría descomprimir. Pero vamos en las peores condiciones posibles a una elección extremadamente compleja como va a ser la hondureña. Daniel, hablemos de Brasil por un instante. Prácticamente Lula, de los últimos 20 años, va a haber gobernado 12 años. Estuvo Dilma un periodo sin haberlo concluido. Después un episodio transitorio de Temer, el gobierno de Bolsonaro. ¿No crees que ahora el deseo de Lula de ir por un cuarto periodo y el deseo también de empezar a capturar más poder regional puede también generar traumas difíciles en Brasil, con todo y que Brasil tiene un sistema de partidos políticos muy robusto y hay una fortaleza bolsonarista en Congreso, en gobernaciones y alcaldías? ¿No crees que este prurito caudillista y ahora el lawfare contra el propio Bolsonaro puede generar un peligroso traumatismo electoral? Yo creo que la situación ya es compleja de por sí. El hecho, más allá de la posición que cada uno adopte respecto de lo que fue el juicio a Bolsonaro, si se le dieron todas las garantías o no, si debió haberlo conocido la Corte Suprema en su totalidad o tan solo una Cámara, etcétera, etcétera. Eh, Ese es un país que marcha a las elecciones del año que viene, de octubre, en una polarización muy, muy fuerte. El problema que estamos encontrando, presidente, es que en muchos países donde un presidente puede buscar su reelección de manera consecutiva o de manera alterna, en muchos casos los liderazgos son un bien muy escaso. O sea, en Argentina el peronismo, kirchnerismo, no ha podido encontrar alguien que sustituya a Cristina Fernández de Kirchner. De una manera u otra, la izquierda o el centro izquierda en Chile no ha podido encontrar a alguien que sustituya a Michelle Bachelet. Eh, Renovación Ciudadana en Ecuador no ha podido encontrar a alguien que sustituya el liderazgo de Correa. El MAS ha hecho una elección patética, no ha podido encontrar a alguien que sustituya a Evo Morales y así sucesivamente. Lula está en esa categoría, ¿no es cierto? Y cuando dejó un rato el poder, lo dejó en manos de Dilma Rousseff, que fracasó. Entonces, creo que para la izquierda y parte del centro en esta coalición amplia que ha armado Lula, el único candidato hoy viable, porque probaron con Haddad y no resultó, el actual ministro de Economía. Entonces, el único candidato potencialmente y electoralmente competitivo es Lula. Claro, esto lleva a Lula a los 80 y tantos años. Y uno se comienza a preguntar, oye, ¿por qué estamos teniendo estos liderazgos? Enfrente era
el candidato lógico era Bolsonaro. Acá estamos casi que en una inversión. En su momento Bolsonaro estaba compitiendo y Lula estaba preso. Ahora Lula está compitiendo y Bolsonaro está preso. Y el tema es cómo dirime la derecha en Brasil ese liderazgo para enfrentar a Lula. Creo que tiene una elección muy difícil. En su momento le ayudó Trump, porque al ponerle los aranceles, a subirlo al 50%, le dio una ayudita en las encuestas. Pero ahora con que el efecto está dejando de lado y comienzan a aparecer otros problemas, yo creo que va a ser una elección muy disputada. El tema central es quién le pone enfrente la derecha para competir con Lula y en qué condiciones se llega a esa elección. También te quiero preguntar por Colombia, mi país, un país que conoces a profundidad. Has sido muy cercano al sistema electoral, has valorado los procedimientos del sistema electoral colombiano, pero también me imagino que con preocupación has visto cómo han empezado a aparecer evidencias de vínculos de sectores políticos con grupos armados ilegales que están en la línea de gobierno, la intimidación a ciertos medios de comunicación, las restricciones presupuestales, las constantes denuncias de legitimidad con una de las compañías que viene trabajando en el procesamiento de datos y resultados electorales por décadas. ¿Cómo estás viendo esa situación y qué crees que la institucionalidad colombiana debe hacer para evitar que se endilgue o se trate de ensuciar el nombre de unas autoridades electorales que, como tú bien sabes, han tenido gran prestigio internacional? A diferencia de lo que venía diciendo de Brasil, donde el escenario político electoral es claramente complejo por las características, etcétera, en el caso de Colombia, además del escenario político complejo, hay que agregarle otros ingredientes que lo vuelven mucho más complejo y mucho más desafiante, entre ellos la violencia. Entre ellos, yo diría el tema de cuál es el nivel de reconocimiento y de respeto que se le tiene a la autoridad electoral. ¿En qué condiciones de credibilidad va a llegar la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral a estas elecciones muy complicadas? Entonces, a diferencia de Brasil, donde el Tribunal Supremo Electoral goza de un amplio nivel de credibilidad y además es el único diseño institucional del mundo que acumula la Corte Suprema, ministros de la Corte Suprema con ministros del Tribunal Supremo Electoral que actúan de manera concomitante en ambos cargos, y por eso el poder electoral en Brasil es un poder electoral realmente muy fuerte y con mucha credibilidad y legitimidad. En Colombia yo no veo esa solidez. Al contrario, creo de que vamos a un proceso electoral quizás, en mi opinión, de todos los que yo he visto en los últimos 40 años, quizás de los más complejos. Hay que ver a su vez cómo se termina de armar toda esta coalición amplia hacia la izquierda, además de Iván Cepeda, que otros agregan ahí, cómo se resuelve y cómo se organiza la derecha. Y si hay espacio o no para el centro. Yo creo que de nuevo no va a haber espacio para el centro. El que le apueste al centro que creo que vuelve a perder porque creo que aquí va a haber dos bloques. El tema, lo que acá hay que hacer es buscar un acuerdo al más alto nivel, con las máximas garantías de acordar reglas de juego y protección y blindaje de la autoridad electoral. Es decir, desmontar todo lo que sean los discursos de fraude anticipatorio, de desconfianza. Recuerdo que en la elección anterior, Petro, en el medio de la campaña, comenzó a denunciar fraude, después ganó y bueno, se cayó la boca, pero eso en esta elección que viene el año que viene va a ser extremadamente grave. Por lo tanto, creo que hay que poner, yo he venido sugiriéndolo, pero no me han hecho caso, de hacer un acuerdo nacional con las más amplias garantías para decir, aquí están las condiciones, las reglas de juego, vamos a blindar el proceso, lo vamos a acompañar, lo vamos a tutelar para que no haya ningún tipo de posibilidad de que el que pierda diga no, que me hicieron fraude. Y el que invoque fraude y no lo pruebe, que haya una sanción muy, muy fuerte, porque esto no es ahí viene el lobo, porque eso termina desacreditando. Entonces, creo que sí es un
Y este es el momento, está corriendo el tiempo, no hay mucho tiempo que perder. Quería preguntarte también, saliéndonos un poquito del espectro de América Latina, ¿qué preocupaciones estás viendo hoy frente a la calidad de las democracias, a la libertad de elegir, con la irrupción de la inteligencia artificial y los canales de masificación o de manipulación algorítmica? ¿Ves riesgos reales y qué crees que se podría hacer para proteger la esencia de la democracia? Mira, creo que es el nuevo tipo de amenaza que ya llegó para quedarse. Lo estamos viendo en muchos lugares. Primero empezando con lo que fueron las campañas de desinformación, después con lo que fueron las campañas de contaminación informativa, después fueron las campañas de las fake news y de las noticias falsas, y ahora con los deepfakes. El problema de los deepfakes, que ya lo hemos visto en algunas, incluso elecciones en América Latina, es muy fuerte porque realmente ver a una persona y escucharla con el mismo tono de voz, salvo que seas muy sofisticado en el análisis, te genera un impacto que después hay que tratar de desmontar. Así que yo creo que no solamente lo grave es el tipo de amenaza que esto representa, los discursos de odio, las cámaras de eco, etcétera, sino que a su vez la mayoría de los organismos electorales no están capacitados, no tienen los recursos, no tienen los medios para poder combatir con la eficacia y con el sentido de oportunidad, porque una vez que vos ya regaste una noticia falsa, mucha de esa noticia falsa, aunque vos salgas a desmontarla, ya un sector muy importante lo creyó. Entonces, sí creo que ahí, con este libro estupendo que se llama Los ingenieros del caos, sí creo que es uno de los temas más importantes que hay que ir analizando e ir fortaleciendo a los organismos electorales para que tengan las herramientas. Ahora, acá hay un problema central. ¿Hasta dónde entras sin violentar la libertad de expresión? Y este es un elemento que no es menor. Y a su vez está el tema del poder creciente que comienzan a tener unos pocos muy poderosos dueños de las redes sociales y de la inteligencia artificial. Yo creo que desde el punto de vista de las amenazas a la democracia, cambio climático, el regreso de la carrera nuclear que estamos viendo, y sobre todo el tema, en mi opinión, de la inteligencia artificial, son riesgos, sobre todo este último de carácter existencial para el Homo sapiens. Hinton, que acaba de recibir su premio Nobel, y sus discursos muy cortos, que yo les recomiendo a quienes escuchen esto, lo busquen en las redes y lo vean, y cierra su discurso diciendo, en unos pocos años vamos a estar en capacidad de crear máquinas superinteligentes, más inteligentes que nosotros mismos. Y la pregunta que él se hace es, cuando hagamos eso, ¿quién va a controlar esas máquinas? Si van a ser los gobiernos, si va a ser una autoridad mundial o si van a ser las empresas. Porque de la respuesta que demos a eso, ahí vamos a tener un riesgo existencial muy, muy profundo para la democracia. Yo creo que este es un tema que en América Latina no le estamos poniendo suficiente atención con la celeridad, lo que decía Tom Friedman, ¿no? Lo que define esta época de aceleración no es la cantidad de cambio, sino el cambio en la velocidad del cambio. Esta aceleración brutal. Y la democracia, por naturaleza, por sus procedimientos, tiene unos tempos de respuesta mucho más lentos de lo que la gente le gustaría o de lo que la velocidad con que se mueven otras dimensiones de la sociedad requiere. Así que ahí hay un desafío instalado central, en el corazón de la democracia misma. Daniel, yo no puedo dejar de preguntarte, ya el tiempo se nos está agotando, ¿qué te preocupa de la calidad de la política hoy? ¿Y qué crees que se debe hacer también en la formación de liderazgos políticos para fortalecer nuestras democracias ante toda esta ebullición de nuevos modelos caudillistas? Mira, se viene un momento muy importante, un punto de inflexión, no solamente a nivel global, sino a nivel regional latinoamericano. En América Latina, en el año 2025, empezamos un nuevo superciclo electoral, en el cual este año vamos a tener 4 elecciones presidenciales. Ya tuvimos la de Ecuador, tuvimos obviamente
la que acaba de pasar en Bolivia, la de Chile, que va a segunda vuelta, y la de Honduras. El año que viene vamos a tener 4 elecciones presidenciales en Costa Rica, en Perú, en Colombia, en Brasil. Y en el año 2027, 3 elecciones presidenciales en Argentina, en El Salvador y en Guatemala. Es un momento para tomarle el pulso porque yo creo que viene una profunda reconfiguración del escenario político regional latinoamericano. ¿Por qué? Porque la política no le está dando resultados a la gente. Esto que de una manera u otra vimos en las elecciones ahora del 4 de noviembre en Estados Unidos, con la elección de Mandani en Nueva York y con las elecciones en Virginia y la elección en New Jersey. El concepto de affordability, el concepto de que tanto la generación Z, a la cual hay que ponerle atención, la generación Z está tumbando gobiernos y está generando protestas masivas, sobre todo en el sur global, en Nepal, en Bangladesh, aquí mismo en Perú, recientemente más en México. Esta generación, más los milenios, hay una generación de 40, 45 años para abajo que no está pudiendo comprar sus casas, no está pudiendo pagar sus alquileres, no está pudiendo solventar el alto costo de vida, etcétera. Y frente a eso, lo que hace es vota en contra del gobierno que está de turno y en algunos casos trata de hacer explotar el sistema político, buscando outsiders, buscando salvadores. Entonces lo que tenemos que hacer es un nuevo pacto para ver cómo logramos que la política permita a la gente, sobre todo a estos sectores muy importantes de juventud, de poder tener una vida affordable, una vida que puedan darse los más mínimos gustos, porque si no, realmente, si no es posible tener una vida mínima digna, claramente van a buscarse soluciones por fuera de la democracia. Y ese es, yo creo, el tema central. En algunos casos se va a lograr vía eficacia y en otros casos vía populismo autoritario duro y puro. Entonces, la política tiene que reunirse con un Estado inteligente, moderno, eficaz, que trabaje mano a mano con el sector privado en alianzas públicas privadas. Estos problemas no los resuelve el Estado solo, estos problemas no los resuelve el sector privado solo. Hay que hacer alianzas públicos privadas inteligentes y hay que comenzar a generar políticas públicas con servicios públicos de calidad que le den respuesta a las demandas de la gente. Ahí está instalado. Yo creo que en algunos casos se nos ha ido la mano con el wokismo. Es decir, se ha puesto demasiada atención a ciertos temas que en algunos casos son válidos, pero se ha ido desatendiendo lo básico que es lo económico. Y fíjate, en un presidente con el nivel de popularidad que tenía Trump, ya está pagando en las encuestas su cuota de popularidad porque no ha podido controlar el tema de inflación y el costo de vida. Entonces, cuando vos le tocas, decía Perón que el órgano más sensible que tenían los argentinos era el bolsillo. Cuando vos le tocas el bolsillo a la gente y siente que no puede darse, que la vida no es affordable, entonces ahí comienza la democracia a tener problemas. Y aquí es cómo salvamos a la democracia. Bueno, a través de una política. Y aquí hay que ser claro, hay que apostarle a los partidos políticos, no a los que existen necesariamente, pero sí a una democracia basada en instituciones, porque una democracia basada en personas, por más brillante que esto sea, es una muy mala receta. Entonces, hay que ir quizás a lo básico, eh, poniéndole mucha atención a temas estructurales como tenemos en América Latina. No puede ser que en muchos de nuestros países el 50% del empleo sea informal. No puede ser de que tengamos niveles de violencia y de narcotráfico y de crimen organizado que constituye hoy el riesgo político número uno, niveles brutales de corrupción. Hay que reconstruir el Estado de Derecho, que es una de las asignaturas pendientes que tenemos en América Latina. Entonces, hay mucha tarea institucional por hacer, pero también hay que darle resultados a la gente para que la gente sienta que es en democracia como quiere seguir viviendo. Daniel, una última pregunta que quiero hacerte y es,
Tú has participado en muchas reformas electorales en América Latina y todavía seguimos discutiendo si voto electrónico, si no voto electrónico, si voto obligatorio, si no voto Mm, obligatorio, si los jóvenes mm, pueden votar desde los 16, mm, muchos temas que son sujetos de reforma. mm. Mi pregunta es, ¿cuáles crees que son esas recomendaciones homogéneas que deberíamos tener en América Latina para garantizar un sistema electoral transparente, sólido y confiable? Mira, lo primero es dividir el concepto de sistema electoral entre lo que es conversión de votos en escaño de lo que es organización electoral. En lo que es organización electoral, yo creo que hay que seguir apostando a la profesionalización, fortalecimiento e independencia de los organismos electorales. Creo que hay que seguir apostando a que las autoridades sean producto de procesos electorales con integridad y plena legitimidad. La legitimidad de origen no puede ser un tema cuestionado. Si vos empezás un mandato con un pecado original donde se te cuestiona tu legitimidad de origen, comenzás mal. Así que ese es un primer tema donde en algunos países hemos hecho retrocesos importantes y en otros hemos hecho avances importantes. Entonces, ahí hay que poner mucha inversión. Lo segundo, yo no estoy a favor del voto electrónico. Yo creo que eso es un, honestamente, no estoy en contra de la incorporación estratégica de la tecnología en ciertas etapas del proceso, pero no estoy a favor del voto electrónico. Y Chile acaba de mostrar, Uruguay acaba de mostrar y otros países acaban de mostrar que sin voto electrónico vos a las 10, 11 de la noche tenés los resultados. Así que si trabajás bien y trabajás de manera ordenada, no necesitas andarle dando plata a las empresas estas que andan lucrando con este tema, a menos que quieras ir a un voto electrónico similar al que tiene Brasil, que es un voto electrónico tipo política de Estado, que es diferente. Pero yo diría que de momento incorporar tecnología de manera estratégica en ciertas partes del proceso, pero no vayas al voto electrónico. Voto voluntario, voto obligatorio. Ahí hay dos bibliotecas. Una parte te dice una cosa, otra. ¿Qué pasó? Por ejemplo, Chile quitó el voto obligatorio y se le cayó la participación. Tuvo que volverlo a poner ahora para esta elección presidencial y le subió al 85%. ¿Por qué? Y porque el que no va a votar va a tener que pagar una multa de $100. Entonces la gente va a votar. En muchos casos resolves un problema de participación, pero te creas un problema político, porque mucho de ese voto obligado, o sea, te hacen tomar sopa obligado, a lo mejor va para un candidato, entre ellos Parisi, que es un candidato antipolítica. Entonces, ok, me llevas obligado a votar, perfecto. Mira, te voy a castigar con el voto. Entonces, hay que tener cuidado porque hay veces que resolves un problema y generas un nuevo problema. Pero en países donde el nivel de participación es bajo, Colombia es uno de ellos, quizás la posibilidad de un voto obligatorio no sería descabellado, aunque obviamente hay una gran parte de la literatura que dice, no, no puedes obligar a la ciudadanía a ir a votar. Sí, tema opinable. ¿A qué le pondría yo mucho cuidado? Yo le pondría mucho cuidado al dinero en la política, al tema del financiamiento, es un tema que hemos ido descuidando, la penetración del dinero no ya de las grandes corporaciones, sino del narcodinero. Ese es un tema central. El tema de la regulación de las redes sociales sin violentar libertad de expresión, pero ahí hay un tema fundamental que hay que ver cómo se ataca de manera inteligente. Este es un tema que llegó para quedarse y que me parece importante. Em, y después están los temas que tienen que ver con la crisis de representación, que yo creo que hay que buscar repensar la relación entre la elección del Congreso con la elección del presidente si querés mantener sistemas presidenciales. Porque lo que estamos viendo es que el presidencialismo está funcionando si tenés mayoría absoluta. Por lo tanto, tenés una aplanadora, tenés una hegemonía. Un poco lo que hace Morena en México. Tengo mayoría, entonces arraso con todo. Y ahí rompes los checks and balance. O donde hay checks and balance, en lugar de funcionar el checks and balance, termina siendo un obstáculo. El Ejecutivo no puede sacar, no puede pasar ninguna de su agenda y terminás como en Ecuador con la muerte cruzada. Por ejemplo,
Colombia tiene una cosa muy inédita. Primero vos elegís al Congreso y después elegís al presidente. Cuando en realidad en el balotaje francés vos primero elegís al presidente y después elegís al Congreso, para ver si le querés dar mayoría o no mayoría a ese presidente. Creo que hay que revisar el tema del presidencialismo, no necesariamente para irte, pero sí para ver cómo rediseñas una relación de mayor armonía, de mayor coaliciones para darle gobernabilidad al presidencialismo. Y otro elemento central, cuando hay crisis, cuando un presidente está agotado, ¿cómo podés buscar una salida institucional sin que sea una salida traumática? Porque en muchos casos vos te tenés que quedar con ese presidente hasta el final, aunque ya no tenga ningún grado de legitimidad. O en otros casos vos podrías quizás ponerle demasiada inestabilidad al sistema político si lo vas cambiando cada... Entonces hay que ir buscando también un balance. ¿En qué condiciones un presidente que está agotado puede buscar? Sin caer en el fenómeno de Perú, donde tenés 7 presidentes en los últimos 10 años. Y ese es otro elemento central. ¿Cómo reducís la fragmentación? Fíjate que en la mayoría de estas elecciones que vienen, no en todas, pero en un buen número de ellas, el número de candidatos es absurdo, presidente. O sea, en Perú va a haber como 35 candidatos. En esta primera encuesta todos tienen 12, 8, 10%. O sea, vas a elegir 2 candidatos que van a pasar a la segunda vuelta con un 15%, un 13%, y después eso se paga caro a la hora de gobernar. Creo que hay muchas cuestiones de ingeniería constitucional y electoral que hay que ir revisando, siempre con la preservación del balance central que dice el tema electoral. ¿Cómo mejoro representación sin perder demasiada gobernabilidad? ¿Cómo aumento las condiciones de gobernabilidad sin perder demasiada representación? En ese balance entre representación y gobernabilidad en sistemas presidenciales, yo creo que es donde tenemos que ponerle la lupa, pero en una coyuntura muy diferente. Gobernar en pleno siglo XXI no lo vamos a poder seguir haciendo con instituciones diseñadas en el siglo XVIII y XIX y con paradigmas del siglo XX. Estas sociedades requieren de un elemento que la política, a diferencia de otros ámbitos, ha dejado de lado, que es la innovación. Tenemos que poner mucha cabeza en cómo innovamos nuestro sistema político, incluido nuestra democracia, con teorías más complejas, pero que traten de precisamente tener los elementos para volver al tema central, poderle dar resultados oportunos y eficaces a las demandas crecientes de una sociedad del siglo XXI. Daniel Sobato, no sabes cómo he disfrutado esta conversación. Siempre tu conocimiento, tu experiencia ilumina y llega en buen momento para estas discusiones. Muchísimas gracias por estar en Tres Respuestas y espero que nos veamos próximamente. Muchísimas gracias, presidente. De nuevo, muy honrado de haber participado en su programa y muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Daniel.